Teoría de la psicología social posmoderna. Acompáñenme a observar la sociedad. A continuación se explicará cada una de las teorías analizadas durante el primer semestre de psicología social, comenzando por las teorías de los actos del habla. La teoría de los actos del habla es una de las más destacadas aportaciones contemporáneas. Esta fue establecida por John Austin en su obra postulada Cómo hacer las cosas con las palabras, y su aparición produjo un cambio de estudios filosóficos del lenguaje a partir de los años 50. Después, John Searle continuó y perfeccionó el análisis ofrecido por dicha teoría. La teoría de los actos del habla se basa en la idea de que el lenguaje no solo sirve para describir el mundo, sino que con él también se realizan ciertas acciones, además de la de decir meramente algo. La unidad básica de la comunicación no son entonces las palabras o frases, sino los actos de habla. En este sentido, cada vez que empleamos el lenguaje podemos transmitir una información. Por ejemplo, hoy es martes. Pedir algo. Por ejemplo, acércame la sal. Aconsejar. Deberías de trabajar más. O demandar información. Por ejemplo, ¿cuándo vas a venir? Entre otros ejemplos. Pero en todos los casos llevamos a cabo actos del habla, es decir, hacemos cosas con las palabras. Desde el punto de vista de cómo hacer cosas con palabras, Austin plantea originalmente una distinción entre las emisiones realizadas y las constatativas. Estas últimas son las que describen el mundo o un estado de las cosas. De este modo son capaces de ser evaluadas como verdaderas o falsas. Por el contrario, las emisiones realizativas llevan a cabo ciertas acciones al ser emitidas y al mismo tiempo no son ni verdaderas ni falsas. Por último, según Searle, las fuerzas ilocucionarias de un acto del habla pueden describirse siguiendo reglas o condiciones especificables dadas, tanto por las circunstancias como por el propósito que tienen en los diferentes actos ilocucionarios. Además, agrupan los actos del habla en 5 tipos, en virtud de la finalidad que corresponde cada uno. Por ejemplo, los actos asertivos o representativos, los actos directos, los actos compromisorios, los actos declarativos y por último los actos expresivos. Ahora bien, la teoría de la acción comunicativa, a diferencia de los actos del habla, en la que se centra el uso del lenguaje, esta otra se explicará centrándose en la comunicación humana y las interacciones sociales. Habermas desarrolla este tema a través de la filosofía analítica del lenguaje, la hermenéutica, la antropología de la cultura, la teoría de sistemas, la teoría crítica, entre otras. De manera que no resulta siempre fácil mantener presente el objetivo que orienta su trabajo, ni diferenciarlo de lo que en no pocas ocasiones da la idea de que se trata de una historia de la teoría. En la acción comunicativa, los agentes no solo pueden entenderse a través de tomas de posturas de afirmación o negación frente a pretensiones de validez susceptibles de crítica. Habermas, en su teoría de la acción comunicativa, presenta los fundamentos de una teoría comprensiva para explicar a la sociedad en sus dinámicas de interacción, sosteniendo que dicha acción tiene como componente esencial aquella de las normas de acción definidas recíprocamente entre los sujetos sobre su conducta,
por lo que deben ser reconocidas y comprendidas intersubjetivamente. Sin embargo, dentro de las orientaciones de la acción del sujeto, es posible encontrar funciones implícitas necesarias para la sociedad, que devienen en sistemas, los cuales constituyen una dinámica externa al sujeto. Por otro lado, tenemos las representaciones sociales. Estas, a diferencia de las dos anteriores, incluye en sus estudios los conocimientos que tienen opiniones, creencias, percepciones, concepciones, entre otras. El término de representaciones sociales fue desarrollado por Moscovici a mediados del siglo XX. En su estudio sobre las representaciones sociales del psicoanálisis en la sociedad francesa, su propósito era simplemente volver a definir los problemas y el marco conceptual de la psicología social a partir del fenómeno de la representación social. Por otro lado, Durkheim definió al hecho social como algo enteramente diferente del fenómeno psicológico. La conciencia colectiva no pertenece al mismo orden de la conciencia individual. Las formas que revisten los estados colectivos al contrastar en los individuos son realidades de otra especie. Se trata algo así como representaciones de otra clase, ¿ok? Resultado de la vida común que expresan la reflexión del colectivo respecto a los objetos que lo rodean. De ese proceso de reflexión colectivo nacen las concepciones religiosas, los mitos y las creencias, es decir, las representaciones colectivas comunes a los individuos de una sociedad. Resumiendo el concepto de representación social, descubre un nuevo ámbito de acción para la ciencia social contemporánea. Abre la posibilidad conceptual de descubrir en el seno de las culturas actuales las visiones del mundo de la mujer y del hombre común. Tienen una función precisa en la orientación de los comportamientos y de la comunicación entre los individuos y los grupos. El fenómeno de las representaciones permite precisar una definición de las representaciones sociales. Se refiere a los contenidos del pensamiento cotidiano y la reserva de ideas que les da coherencia a nuestras creencias religiosas, ideas políticas y las conexiones que creamos tan espontáneamente como el respirar. Se trata, en otras palabras, de una forma de conocimiento específico que circula en los intercambios de vida cotidiana y se caracteriza por ser un conocimiento de tipo práctico, es decir, orientado a la comprensión, explicación y el dominio de los hechos de la vida diaria, y por intervenir, al menos parcialmente, en la así llamada construcción social de la realidad. Se puede comprender entonces a las representaciones sociales como aquellas encargadas de la creación de la realidad social, mientras que la siguiente teoría de interaccionismo simbólico se centra principalmente en la interpretación de la realidad social. Mead sostiene que la sociedad es interacción, que no hay nada en la sociedad sino conjunto de reacciones comunes a los individuos, que por ello la sociedad deja sitio a la realización de la personalidad individual y que camina hacia la disolución de las eventuales estructuras opresivas en virtud de la propia dinámica de las tendencias a la universalidad de los contenidos fundamentales del lenguaje humano, la religión y la economía. Propiamente, el interaccionismo simbólico se caracteriza por prestar atención casi exclusiva a la comprensión de la acción social desde el punto de vista del actor.
Por penúltima teoría tenemos el enfoque retórico, que a diferencia de las teorías anteriores, esta se centra en diferentes situaciones como en la respuesta a una crisis, para enfatizar un mensaje central y presentarlo de manera clara y convincente. El enfoque retórico se enfoca más hacia los procesos de inducción de creencias, acciones o actitudes del destinatario y puede ser comparada como la representación de un caso en un escenario y ante un auditorio al que hay que persuadir, convencer o movilizar, si es necesario. Lo importante a resaltar para el tema que se ocupa de la retórica es que la argumentación siempre ha de implicar la pretensión de dar razón o justificación de algo y la intención de convencer o persuadir a alguien. La argumentación en la mayoría de los casos tiene lugar en el curso de una conversación o de una interacción discursiva entre dos o más agentes, siempre y cuando se tenga la intención de convencer o persuadir a alguien por medio de razones o justificaciones, incluso si se trata de un diálogo con uno mismo. La retórica busca ser una guía para realizar actos persuasivos, teniendo en cuenta que la retórica se relaciona con la hermenéutica porque la fundamenta en la medida en que los argumentos persuasivos que le interesan a la retórica no solo se utilizan en circunstancias especiales o en la oratoria, sino que siempre son necesarios cuando se busca la comprensión y el entendimiento. Por lo tanto, son amplia y constantemente utilizadas en la vida cotidiana. Por último, el enfoque etogénico, el cual es una perspectiva de investigación cualitativa que se caracteriza por considerar a los individuos como agentes que actúan y piensan según formas de vida y juegos de lenguaje. El enfoque etogénico de Ron Arendt puede ser considerado como una perspectiva interpretativa de los actos humanos considerados como el resultado consciente de una acción planeada según reglas y planes socialmente establecidos. Es importante mencionar que la etogenia es el estudio de las vidas humanas, pero tal y cual son los hombres, tal y cual viven en su realidad, no en lo extraño y empobrecido mundo de los laboratorios, sino que el estudio que tienen en su cotidianidad, en las calles, en casa, en las tiendas, en los cafés, e incluso en las salas de conferencias o lugares donde realmente la gente interactúa. La palabra etogenia expresa la idea del componente psicológico de las ciencias sociales, en tanto que supone una búsqueda del origen o de la génesis de las acciones sociales humanas. Las acciones no son solo comportamientos, sino que son actuaciones significativas y algunas veces intencionadas. Un concepto de gran importancia en el análisis de los actos es, según Arendt, la noción de episodio. Esta se entiende como cualquier división de la vida social que incluya comportamientos, sentimientos, intenciones y planes de los participantes. Para finalizar, cabe indicar que la perspectiva etogénica ha ido evolucionando hacia posturas más próximas al construccionismo social y a la psicología discursiva.
En este sentido, Arendt entiende que la noción de reglas central debe ser entendida desde el punto de vista de la psicología discursiva, es decir, como normas locales sobre lo que es la conducta apropiada o inapropiada. Desde este enfoque, las acciones de las personas y lo que se dicen acerca de las mismas no deben ser tratadas como aspectos externos de procesos cognitivos internos, sino en relación con el conjunto de reglas que guían la acción social. Todas las teorías analizadas en el video forman parte esencial del entendimiento humano en sociedad, por lo que conocer sobre ellas permitirá entender el conjunto de individuos, creando a su vez posibles pronósticos dentro de contextos específicos.